Gran punto de entrada por lo que se ve. Perfecto, fue una decisión correcta, verás. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Francisca. Esta estrategia es ideal para aquellos que solamente tienen $1. Así que aquí vamos a trabajar en Quotex. Voy a trabajar con el Caimán y MACD. Busquemos acá propósitos interesantes. Voy a utilizar todo el gráfico, tipo de historia ondulante para los osos, una situación que sigue corrigiéndose. Voy a usarlo, voy a emplear esto y trabajar con la tendencia local. Por lo tanto, voy a ir con los rojos. Vamos. Gran situación, verás. Ese fue el nuevo comienzo. Estamos bastante bien para remarcar la historia que se repite con los osos. Aquí deberíamos pasar la segunda relación de divisas, la puerta acá, con el dólar americano y la taca de Bangladesh. ¿Qué está pasando aquí? Vemos un crecimiento de las citas y vamos a seguir acá a suponer gran crecimiento. Tenemos que ir a nuestra inversión y voy a trabajar con los $2 acá y voy a utilizar esta vez los rojos, así que vamos. Gran punto de entrada por lo que se ve. Acá estoy confiando, acá las cajas del MACD en este caso, todo ha estado bien, deberíamos seguir avanzando, probando otras relaciones de divisas. Voy a buscar algo interesante para nosotros, es decir, dólar americano frente al real brasileño. Entonces, ¿qué se mantiene en marcha? Aquí, después de un periodo de corrección, este es el crecimiento al alza. Y aquí hay una gran inversión y nada tiene que ver con subyacentes acá. Esto es lo que necesito y vamos a ir esta vez con los rojos. Genial, trato perfecto por lo que se ve, no ha cambiado mucho y yo me confiaba también en el MACD. Ambas líneas me mostraban una situación inamovible y subí decidiendo tener el trato inamovible. Acá subí bastante tarde y tengo mis ingresos. Así que pues, pasemos ahora a la siguiente relación de divisas, dólar holandés y la rupia india. En este caso interesante voy a tratar de confiar en el Caimán. Y mis amigos, voy a hacer una inversión acá, no quiero cambiar más nada. Voy a ir con los $8 esta vez. Así que vamos a seguir trabajando con los rojos, intentémoslo. De nuevo, un trato perfecto. Todo lo que tienes que hacer es tener una combinación de indicadores. Son realmente fiables en términos de proporcionar todas las señales. Vamos más allá, vamos a trabajar con el dólar americano y la lira turca. Tenemos el tipo de historia, acá deberíamos hacerlo porque tenemos el Caimán que no nos está representando las señales obvias. Junto con el MACD, tal vez va a ser entonces el crecimiento hacia abajo de las citas, pero no es realmente de los tipos perfectos de historia. Vamos con los más fiables, así que creo que deberíamos ir a la primera moneda y esa es la forma más viable de tener nuestros ingresos. Voy a ir a mi inversión y compruebo esto. Compruebo la cuenta de mi cartera
Y aquí me fijo $15. Trabajando con los rojos, vamos. Y estoy tan feliz de que estos indicadores nos señalaron que las cotizaciones van a ser para los osos. Los osos estaban llegando al límite y ahora vamos por el segundo. Vamos a utilizar el dólar americano y la taca de Bangladesh. Así que aquí tenemos una situación parecida. Estamos viendo acá que también está el dólar americano. Y voy a usar acá $27 en mi inversión. Por cierto, esa es la señal interesante y odia. En el MACD voy a seguir usando los osos. Vamos. Ese es el caso interesante. Usted ve. Acabamos de tener el reembolso de las cotizaciones, pero estoy realmente descansada. Estoy bien, así que estaba realmente esperando que las cotizaciones bajaran, así que no era gran cosa. Vamos a buscar algunos propósitos en el tercer par. Así que en este tipo de estilo, donde creo que necesito más partes anteriores de la historia de movimiento de los precios. Ahora, veo que hubo el periodo de corrección. Estaba pensando en ello. Y ahora veo que todas las citas están tratando de ser, van a ir un poco más hacia atrás. Mientras que tocaba la línea verde aquí. Así que de todos modos el MACD nos está mostrando que las cotizaciones van a ser la velocidad lenta de crecimiento hacia abajo. Voy a utilizar de nuevo 27 y estoy probando los osos. Vamos. Por lo tanto, un beneficio estoy teniendo aquí por lo que se ve. Aquí el cuenco invertido y las cotizaciones sigo bajando. Estamos teniendo nuestros beneficios. Estoy bastante contenta. Vayamos más lejos y ahora trabajaré esta estrategia odia. Vamos a nuestra inversión y estoy teniendo aquí, voy a ir haciendo el tapping acá con 52. Esto es todo lo que tengo. Por cierto, ya ves, hay una especie de sentimiento aquí para la inversión. Estoy comprobando esto y estoy teniendo entonces la zona de apoyo perfecto. Así que voy a usarlo acá, a usar esta línea, teniendo en mi mente toda esta línea. Voy a trabajar con los verdes, sigamos. Gran decisión, como la ves. Acá, después de este mismo cierre de la vela verde, vimos que hubo otro color verde. Y ahora sigue una especie de corrección, pero tuvimos nuestro tiempo con esta vela verde. Vemos acá una nueva relación. ¿Qué podemos encontrar? Algunos propósitos interesantes, lo que está a nuestro favor. Una situación acá están dando con la corrección. Ahora ya ves que tenemos que seguir adelante con los rojos. Por cierto, el MACD no está mostrando los prevalecientes verdes. Voy a seguir adelante y confiar con una zona de corrección anterior. Así que voy a usar acá en primer lugar mis dólares. Y tengo acá todos mis dólares, se aprovechen acá, 96 que están aquí. Voy a tener en mente esto, un martillo. Y voy a trabajar con los verdes. Vamos.
estoy teniendo aquí casi $200 y la situación anterior nos mostró un camino para seguir con los toros. Fue una decisión muy acertada. Sigamos con nuestro primer ratio de divisas. Y cuando ves algunas de esas, una situación como en el mercado de baja volatilidad del mercado, debo decir que necesitamos entonces para discutir el marco de tiempo. Así que en este tipo de situación, cuando se utilizan los ratios de divisas del mercado OTC, se debe ir con 30 segundos. Deberíamos intentarlo. Diferente que el tipo de historia, así que vamos a revisar todo el punto de vista. Estoy teniendo acá el sistema que está mostrando todas las citas que están acá, siendo representadas en el centro del gráfico. Voy a tener acá algunas predicciones y esto me está mostrando de nuevo un mínimo aquí. El mínimo más bajo que se ha renovado. Entonces, voy a seguir. Vamos a ir en dirección de esta nueva de las citas y voy a utilizar esta vez la inversión. Yo estoy golpeando acá con $180 y voy a usar los verdes. Tan perfecto, por cierto. Esto está sucediendo acá porque decidí trabajar con los verdes. Usted ve acá que después del mínimo más bajo va a crecer un poco más alto. Por cierto, estamos teniendo acá la velocidad más lenta. Por lo que está ocurriendo acá es un poco más lento. Estamos teniendo nuestros $320. Estoy bastante satisfecha. Vayamos más lejos con el segundo par. Esta posición aquí también tengo con un tipo de historia. Hay una zona de soporte y ha estado acá un poco más renovada en este mínimo más bajo porque está acá el mínimo más alto entre los demás. Y voy a usarlo, por cierto, el MACD nos está mostrando que dos líneas van a crecer un poco más abajo del nivel 0. ¿Qué está pasando aquí? Veo acá una línea verde teniendo algún sentimiento, un cambio de sentimiento, de inversión. Aquí 320. Todo lo que tengo. Me iré por 0,65 para mí y estoy teniendo acá con los verdes. Sí, genial. Aquí estamos perfectamente porque vimos la diferencia de esta historia que trabaja para nosotros con el marco de tiempo de los años 30. Una situación bastante fiable para tomar decisiones si eres principiante. Algunos mercados están con la volatilidad baja. A favor, decide trabajar con el mercado de tiempos diferentes. Pasemos al tercer ratio de divisas. Acá es una situación que será bastante útil para nosotros. Creo que acá estamos teniendo algo de tiempo. ¿Ves? Junto con el Caimán ha estado acá inamovible. Y el MACD muestra perfectamente algún tipo de divergencia porque la línea roja acá sigue yendo un poco más lenta. Con la línea roja acá. Y esto es lo nuevo, está recién nacido la fuerza renovadora de las barras verdes. Estamos teniendo acá, así que vamos a dejarlo. Por cierto, acá la historia acá con la que podemos trabajar es bastante cómoda. Así que voy a usarlo. Creo que me quedaré acá, necesito combinar todas esas señales. Así que voy a mi inversión, estoy golpeando acá en primer lugar. Será con esta nueva inversión, 615. Voy a dejarlo para mí, serán libres 0.25 y en este caso tengo que revisar una nueva barra verde en este momento. Voy a usar esto y voy a tener estas situaciones con dos líneas en mi mente. Tengamos cuidado, así que vamos a avanzar con los rojos.
Perfecto, fue una decisión correcta, verás. Vemos aquí la velocidad más lenta de tener las ofertas de crecimiento lentamente hacia abajo de la tendencia. Así que todo lo que tenemos acá es $1000 y eso es impresionante. ¿Qué te parece? Así que dame un pulgar arriba si te gusta esta estrategia. Vamos a dejarlo y sigamos con toda la historia. Quiero observar que lo que tuvimos en el crecimiento hacia arriba de las cotizaciones y luego vamos un poco más hacia abajo y las velas acá rojas están cruzando todas esas líneas de cocodrilo. ¿Qué hacemos aquí? Creo que tenemos que combinar las situaciones de acuerdo a la anterior con el crecimiento hacia arriba. Y luego voy a ir aquí, creo que tengo un tiempo, iré aquí utilizando mi inversión de 1001. Y aquí voy a utilizar esta vez los verdes, así que pendientes. Eso fue perfecto en estos dos casos. La velocidad más lenta es la primera clave. Luego el marco temporal es la segunda clave. Y en este caso, si realmente te gustó este tipo de estrategia, por favor, dame un pulgar arriba en este video. Así yo podré saber que lo estamos haciendo bien juntos. Te veo en una próxima edición y hasta luego.